información en Biobío. Entre el 23 de octubre y el 11 de noviembre de 1956, Hungría y el comunismo en el mundo vivieron un momento histórico. El año había comenzado de una forma compleja e inédita para la Unión Soviética. Todavía no se cumplían 1000 días desde la muerte de Stalin en marzo de 1953, cuando el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética decidió revelar su famoso informe secreto, que se iría conociendo pronto. En lo esencial, denunciaba el culto a la personalidad, hacia Stalin, como un factor crucial de los errores cometidos durante su administración, entre los cuales destacaban las matanzas masivas contra la población, incluso dentro del propio Partido Comunista, que había sufrido el asesinato de un porcentaje importante de miembros del Comité Central, en las famosas purgas de la década de 1930. Pronto se probaría que esa era una explicación más bien pueril para encubrir bajo eufemismos una masacre inmensa del régimen comunista ruso. Ese mismo 1956 fue el año de la emotiva Revolución Húngara, que despertó rápidamente el interés de la prensa occidental, en especial en países europeos. La última década había sido decisiva para el crecimiento del comunismo en Europa Oriental, que logró reproducir el modelo político soviético en países como Polonia y Alemania Oriental, en Checoslovaquia y ciertamente también en Hungría. El comunismo avanzaba y el telón de acero, o cortina de hierro según se prefiera, dividía al mundo en dos ideologías contrastantes que luchaban por la influencia mundial durante la conocida como Guerra Fría. Indro Montanelli, gran periodista italiano, fue uno de los occidentales que pudo conocer la Revolución Húngara en vivo y en directo. Se emocionó y narró sus impresiones en artículos breves e incisivos que se encuentran reproducidos en este libro, La sublime locura de la Revolución, publicado por Gallo Nero en 2015 y que tiene 212 páginas, que será parte de nuestro comentario en Biobío TV. Los textos combinaban la descripción con el análisis político de la situación, sus propias impresiones con los comentarios que le hacían los húngaros, que observaban o eran partícipes de los acontecimientos. En la práctica, describe irónicamente Montanelli, la democracia popular creada en Hungría era en realidad un conjunto de hambre, miseria, piojos y campos de concentración, como él había podido observar. La revolución había sido una reacción contra ese orden de cosas, nacido primero desde el seno mismo del comunismo húngaro, pero que protestaban contra la forma en que se había ejercido en Hungría. Posteriormente, la revolución devino en una rebelión nacional antisoviética, una forma de liberación patriótica que implicaba que la URSS debía dejar al Estado satélite administrarse por sí mismo. Se pedía primero algo de oxígeno para la crítica, mientras después se apostaba derechamente por la libertad, en la que parecían participar todos los húngaros. Una de las cosas notables del proceso, como indica Montanelli en su libro, es que la revolución húngara nació acéfala, sin programas preestablecidos, sin planes preconcebidos. Es una auténtica revolución popular, afirma el italiano. Como suele ocurrir en estos procesos revolucionarios de final abierto, muchos imaginaron que habría pronto un llamado a elecciones libres, que se establecería una democracia del modelo occidental, en un proceso donde el Partido Comunista no obtendría más del 5% de los votos. Esto sería demandando la libertad, la independencia y la soberanía nacional. La historia daría un gran vuelco hacia la libertad. Sin embargo, en menos de 2 semanas, desde fines de octubre hasta mediados de noviembre, la situación cambió dramáticamente. Así lo informaba Montanelli el 12 de noviembre, al hablar de la batalla de Budapest. Hace 48 horas que en Hungría está produciéndose un monstruoso genocidio, que consistía en la supresión material de toda la juventud. Se suponía que habría una era de libertad y que los soviéticos abandonarían el territorio Magyar, pero la situación se revirtió cuando ingresaron divisiones completas de tanques de la Unión Soviética, país que no se mostraba dispuesto a perder uno de sus bastiones. Había 2 aspectos que no iban a transar. La fidelidad al Pacto de Varsovia era esencial,
Y en segundo lugar, lo era también la prohibición de regresar a un régimen parlamentario de tipo burgués. El periodista italiano señala que no vio ni burgueses ni fascistas liderando la revolución, sino que a jóvenes y a obreros. Era necesario aclararlo, por cuanto la propaganda comunista insistía en lo contrario, pero la oposición oficial del PC solo fue confirmada por la fuerza y no por la adhesión voluntaria de la población húngara. El régimen de violencia demostraba que el comunismo había sido derrotado, intelectual, política y espiritualmente, mientras el triunfador fáctico era el ejército de la Unión Soviética, pero que eran incapaces de domar Hungría. Eso queda demostrado, por ejemplo, en que los funcionarios húngaros apenas ejercían un oficio y no estaban cumpliendo una misión, como había ocurrido en las primeras etapas del comunismo en Europa y ciertamente en Rusia. La revolución había tenido dos partes, una revuelta dentro del partido y una revolución nacional antisoviética. La represión cobró miles de víctimas en Budapest, ciudad descrita como ebria de libertad. No obstante, hubo casos en que los propios militares se negaron a disparar, lo que Montanelli advierte como un gran valor moral. Ignoro cuántos son los soldados que se han negado a acatar la orden de abrir fuego contra los húngaros, pero no importa. Importa tan solo el hecho de que los haya, pues demuestra que ni siquiera 40 años de régimen policial bastan para matar la conciencia. El cinismo tiene las piernas cortas, como las mentiras de las que se sirve y de las que inevitablemente acaba siendo prisionero. La batalla de la Revolución Húngara tuvo épica y traición, solidaridad internacional hacia los húngaros, pero también adhesión a las tropas soviéticas, como lo exigía el Pacto de Varsovia. Lo denuncia especialmente Montanelli para el caso del Partido Comunista Italiano, cuyo líder Palmiro Togliatti reconoció el mérito histórico de la Unión Soviética y la superioridad de su sistema social. A pesar de ello, la división entre los comunistas se produjo dentro y fuera de Hungría, como ocurriría una década más tarde en la primavera de Praga en 1968. En ambos casos chocaban la locura de la lucha por la libertad con el realismo patético de la represión soviética. Se trata de una historia que aparece recreada en los artículos de Montanelli, que vale la pena leer por su doble mérito histórico y literario. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo comentario de libros, en BioBio TV. Opinión en BioBio.